Me llamo Máxim Decimomeridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones españolas, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. El Gladiador del año 2000 con Russell Crowe fue una obra autosuficiente y completa. La película cerró la historia épica del héroe, concluyó los arcos y dio a los espectadores un final legendario. ¿Estás en casa? Décadas después, Ridley Scott vio que la historia tenía más que contar. Así nació Gladiador 2, el intento de revivir la leyenda. Fuerza y honor, fuerza y honor. Pero como era de esperarse, no hubo milagro. No se puede decir que la película sea mala. Tiene batallas espectaculares, personajes llamativos y momentos dramáticos que atrapan. Podría decirse que es de las mejores películas del año. Esto es porque el nivel general de los últimos años deja mucho que desear. Gladiador 2 es en muchos aspectos una película que merece su atención, pero hay un detalle clave que, en mi opinión, fue el principal error del director, y no permitió que esta película estuviera al nivel de la legendaria cinta del año 2000. En este video intentaré analizar cuál fue exactamente el principal problema de Gladiador 2. Antes de comenzar la reseña, quiero decir algo sobre Ridley Scott. Lo respeto mucho como director, nos ha dado obras maestras como Alien, Blade Runner y Gladiador. Sinceramente admiro que, a pesar de su edad, siga creando y dirigiendo proyectos de gran escala como Gladiador 2. Estoy seguro de que todavía nos van a sorprender varias veces más con películas interesantes. Pero con todo respeto, eso no significa que no se pueda criticar su trabajo. Un gran director no significa una película impecable. Y Gladiador 2 es justamente de esa categoría. Si consideramos Gladiador 2 por separado de la primera parte, es una historia bastante buena. Pero si después de ver la segunda parte vuelves a ver la primera, como lo hice yo, te darás cuenta de que en Gladiador 2 hay muchas cosas que están fundamentalmente mal. Marco Aurelio soñaba con una gran Roma de Próximo, pero no así. No con esa Roma. Y para entender exactamente qué es, primero recordemos de qué trataba la primera Gladiador y qué ideas transmitía. La trama de Gladiador cuenta la historia de Máximo Decimomeridio, un talentoso general romano y leal servidor del emperador Marco Aurelio. ¿Qué dirán de mí en el futuro? ¿Me considerarán un filósofo, un guerrero, un tirano? Marco Aurelio, al reflexionar sobre su legado, decide nombrar a Máximo como sucesor y le encarga entregar el poder al Senado. Te entregaré mi poder y tú se lo devolverás al pueblo de Roma. Sin embargo, esta decisión ofende a su hijo Cómodo, quien lo mata y toma el poder. A veces siento que no me ves como tu hijo. Oh, Fromat. Maximus se niega a detener al asesino y Cómodo da la orden de eliminar al general rebelde junto con su familia. Por favor, no te resistas, Maximus. Maximus sobrevive a la ejecución, es esclavizado y se vuelve gladiador. Sus victorias inspiran y su fama crece tras cada combate. Temiendo por su reputación, Cómodo no se atreve a eliminar abiertamente a Maximus. En lugar de eso, organiza para él combates con los oponentes más peligrosos, esperando su muerte. Sin embargo, Maximus sobrevive y se vuelve tan popular que su existencia amenaza a Cómodo, quien ve su eliminación como un principio. ¿Qué vuelve a hacer contigo? Simplemente no quieres morir. Desesperado, Cómodo decide herir a Máximo antes de la pelea y enfrentarlo en la arena, esperando una victoria fácil. Pónganle la armadura y cubran la herida. Aunque debilitado, Máximo es más fuerte y vence, demostrando la justicia de sus ideales y la fuerza de su espíritu.
A simple vista podría parecer solo una historia banal de venganza. Padre de un hijo asesinado y esposo de una esposa asesinada. En esta vida o en la próxima, me vengaré por ellos. Gladiador es en realidad una reflexión profunda sobre el poder, la política y la sociedad. No es casualidad que la película comience con Marco Aurelio, quien reflexiona sobre Roma. ¿Qué es Roma, Maximus? Y no sabes en qué se ha convertido ahora. Sobre su futuro y su sueño de regresar a la República. Alguna vez Roma fue un sueño sagrado. De ella se hablaba en susurros. Habla del imperio, pero admite que no quiere pasar a la historia como un tirano. Temíamos que el sueño pudiera desaparecer. Era tan frágil. Su sueño es devolver el poder al pueblo a través del Senado y así restaurar los valores republicanos. Para quienes lo hayan olvidado, les recuerdo que la república es una forma de gobierno en la que el poder no pertenece a una sola persona, sino a representantes elegidos por el pueblo, donde las decisiones se toman de manera colegiada y no por la voluntad de un solo gobernante. El Senado es el pueblo soberano. Está elegido por el pueblo y lo representa. Sin embargo, Cómodo, que usurpó el trono, sueña con otra Roma. Se considera un gobernante absoluto, un autócrata de poder ilimitado. El pueblo son mis hijos y yo su padre. Los abrazaré y apretaré fuerte. El Coliseo ocupa un lugar especial en la película y puede considerarse una alegoría de los medios modernos y la industria del entretenimiento. Las multitudes, absortas en los espectáculos, se convierten solo en observadores de la muerte, estando de este lado del cruel espectáculo. Disfrutan de las conquistas y de las sangrientas batallas, que para ellos se vuelven una forma de distraerse de los problemas reales. Creo que él conoce Roma. Roma es la multitud. Él la impresionará y distraerá su atención. Le quitará la libertad y ella rugirá de entusiasmo. El Coliseo aquí actúa como un símbolo del poder sobre la sociedad a través del espectáculo, que corrompe al pueblo y lo vuelve obediente. El corazón de Roma no late en el mármol del Senado, sino en la arena del Coliseo. No en vano los medios son llamados el cuarto poder, y quien los controla, controla las mentes del pueblo. Él traerá la muerte a la gente, pero por eso mismo lo amarán. Maximus actúa movido por la venganza y las ideas republicanas de Marco Aurelio. Marco Aurelio soñaba con una gran Roma, próximo, pero no con esta. Él cree que Roma debe cambiar, volver a la justicia y a los valores auténticos. No es casualidad que en una de sus primeras peleas, furioso, arroje la espada al público y grite, subtítulos Dima Torsoc. ¿Qué? ¿Quieren más? ¿Todavía no se han divertido? Esta escena se convierte no solo en una demostración de su ira, sino también en un símbolo de resistencia contra el sistema. Maximus parece intentar derribar un muro invisible entre los gladiadores y la multitud. Demostrar que para los espectadores el show es solo entretenimiento, pero para quienes están en la arena implica sufrimiento y muerte. Sus acciones resaltan la brecha entre el pueblo absorto en los espectáculos y la realidad de quienes forman parte de ese sangriento show. Una historia inolvidable necesita un antagonista memorable, y Cómodo, interpretado por Joaquín Phoenix, cumple perfectamente ese papel. Mencionaste 4 virtudes. Me di cuenta de que no tengo ninguna de ellas, pero tengo otras cualidades. Provoca antipatía, odio y a la vez fascina por su inigualable transformación. La vida es un sueño, una pesadilla, según tú, es verdad. El hombre más poderoso de Roma, el emperador, resulta ser débil, mezquino e insignificante por dentro, mientras que Máximo, un simple gladiador y esclavo, se convierte en el hombre más fuerte e influyente, apoderándose en esencia del control sobre los corazones y las mentes del pueblo. Este contraste es uno de los enfrentamientos más poderosos de la película y hace que cada escena juntos sea inolvidable. Bueno, ¿y qué hay de Gladiador 2? ¿Qué ideas trae esta película? Ahora hablemos de Gladiador 2. Lo primero que salta a la vista es la profunda falta de originalidad de la película en comparación con la original. Lucio repite los gestos de Máximo y copia sus movimientos de combate, incluso el famoso golpe con 2 espadas que decapita al oponente.
Frecuentemente se citan frases de la primera película, como si los creadores intentaran recordarnos por qué amamos Gladiador de 2000. En cuanto a las peleas mismas, en la primera película vimos el contraste entre la multitud rugiente y la brutalidad que ocurría en la arena. Nos hacían entender que esto solo parecía un espectáculo para la multitud enloquecida. Maximus arroja la espada a los espectadores y exclama con ira: ¿Qué quieren más? ¿Todavía no se han divertido? pues se ve un desafío al sistema, un intento de mostrar el verdadero precio de la diversión. En Gladiador, 2 espectáculos alcanzaron un nuevo nivel. Aquí ya no hay solo combates, también hay cuadrigas, rinocerontes, monos generados por computadora, poco realistas y hasta tiburones. Vale la pena preguntarse cómo lanzan tiburones a la arena, cómo los transportan y cómo los mantienen, sin mencionar que incluso en la actualidad cuidar tiburones es una tarea sumamente difícil. El realismo pierde relevancia y en vez de inmersión emocional obtenemos un circo descarado. En serio, los payasos serían apropiados en esta compañía. La película tiene errores, rarezas y huecos en la trama. Por ejemplo, en el territorio de la arena hay una especie de mini museo de Maximus, donde se exhibe su armadura y en las paredes están grabadas sus citas más exitosas. Las acciones en vida resuenan en la eternidad. Al mismo tiempo, puedes moverte por el territorio con bastante tranquilidad, como si no fuera una prisión, sino un parque para pasear. Sígueme. Sígueme. Y si de repente quieres salir de tu encierro, solo tienes que pedirle la llave a un médico guardia amistoso. Bravi, necesito las llaves. Gracias. Lástima que Maximus en su momento no supiera de este truco. Y luego, por supuesto, hay que visitar el museo de Maximus y hacerse una mejora, poniéndose la armadura encantada y armándose con la legendaria espada. ¡Pero una armadura de escamas de dragón! ¡Por los dioses! ¡Sí! ¡Vendería hasta a mi propia madre por una así! Con esos artefactos ya no da miedo enfrentarse a cualquier oponente, incluso si es el mono gráfico o el tiburón del Coliseo. En la lógica de los videojuegos, este momento encajaría, pero en un drama histórico serio resulta, por decirlo suavemente, extraño. En realidad, todas estas cosas absurdas se podrían pasar por alto. No es un documental, sino una obra artística, y algunos supuestos son aceptables. Pero todo el problema es que todos estos detalles palidecen ante la principal deficiencia de la cinta, y eso, en mi opinión, es el propio Lucio. Para empezar, hablemos de Paul Mescal, quien interpretó el papel de Lucio. No estoy muy familiarizado con su trabajo. Dicen que es un buen actor dramático, pero su actuación en Gladiador 2 no me impresionó personalmente. Por ejemplo, cuando Paul debía mostrar desesperación y dejar caer una discreta lágrima masculina, así se vio en su interpretación. No lo creo, así se hace. Así es como se hace. Pero esto... O tomemos otro momento. ¿Dónde te hirieron? ¿Por qué sonríe en ese momento? Te recuerdo el contexto. A Lucio le mataron a su esposa y acaba de ser marcado como esclavo. Los llevan en una bodega apestosa sin saber a dónde. Y él sonríe mientras acaricia con ternura la mejilla de su compañero herido. ¿Dónde te hirieron? O la escena cuando él lee un poema al emperador. ¿Qué tan fácil es el camino que nos lleva allí? ¿Soy el único que ve esto vergonzoso? ¿Por qué Ridley Scott lo eligió para el papel del hijo de Maximus? La verdad no lo entiendo. Hay algo en ti
Lo noté de inmediato. ¿En serio? Y eso sin mencionar que Lucio de la primera parte es un niño con pecas y el cabello ligeramente rizado, más bien claro. Señor Lucio, es hora. Sí, debo irme. No es el moreno de cabello rizado, Paul Mescal. Además, en la primera parte dijeron que el hijo de Maximus y su esposa tenía la misma edad que el hijo de Lucio. Lucio pronto cumplirá 8 años. Mi hijo también tiene 8 años. ¿Qué le faltaba a Maximus? ¿Qué no notó su esposa? Bueno, eso también puede ignorarse. Aunque el romano Lucio con el tiempo se volvió parecido a un típico Murat, eso no es el final. Toda la trama de Gladiador 2 le quita valor a las ideas por las que murió Maximus. Maximus murió por la gente, se rebeló contra el sistema y le dio al pueblo la esperanza de una nueva Roma. El sueño del que Marco Aurelio hablaba en susurros. Libera al pueblo y restituye los derechos del senador Graja. Roma era nuestro sueño como deseaba Marco Aurelio. ¿Y qué vemos en Gladiador 2? Murió pronunciando tu nombre. Lárgate. Primero nos mostraron que después de la muerte de Maximus nada cambió. Al contrario, todo empeoró. Porque ahora Roma no la gobierna el egoísta cómodo, sino dos tiranos caricaturescos, uno de los cuales está completamente loco. Entonces la muerte de Maximus fue en vano. En segundo lugar, Acasio está listo para levantarse contra el imperio. Sus tropas están cerca y solo hay que esperar unos días para derrocar a los emperadores y cambiar el destino de Roma. Mi ejército ya está en Ostia, si esperamos un par de días. Pero no podemos esperar. La madre de Lucio no lo permitirá. Puede que no sobreviva. No entregaré la vida de mi hijo. Porque teme por la vida de su hijo. Entonces, resulta que la vida de Lucio es más importante que el destino de toda Roma. Si Maximus estaba dispuesto a sacrificarse por el pueblo, aquí vemos cómo los intereses y miedos personales se ponen por encima del bien común. Esto no solo socava el legado de Maximus, sino que también le quita a la película esa profundidad de ideas que hizo inolvidable al original. Bueno, dirán ustedes, es su madre, ama a su hijo y simplemente no puede actuar de otra manera. Bien, ¿qué quiere realmente Lucio? ¿Cuál es su motivación? Sobrevivir, sobrevivir. Al principio quiere vengar la muerte de su esposa, luego se olvida de eso y después quiere vengar la muerte de su madre. Ya casi al final, de repente declara las ideas de Maximus sobre Roma. De mi abuelo Marco Aurelio. Aunque al principio, según él, estaba claro que el romano era su enemigo, porque los romanos mataron a su familia. Es mejor morir que aceptar la misericordia de los romanos. ¿De dónde vino esta repentina iluminación y el deseo de salvar a Roma que destruyó su país? La trama del anillo parece aún más extraña. Lucio le entrega el anillo al ejército de Acasio a través de un intermediario, y ellos sin pensarlo aceptan su mando. ¿Quién te dio esto? Lucio Vera Aurelio. Imaginemos esta situación desde el punto de vista del comandante del ejército Acasio. Estás esperando órdenes de tu superior y de repente llega un tipo desconocido a caballo. Te entrega un anillo y te dice que es el anillo del famoso gladiador Máximo, que murió hace unos supuestos 17 años. Máximo tiene un hijo y ahora mismo está en Roma dándote la orden de comenzar el ataque. Surgen varias preguntas. ¿Qué papel tiene Acasio? ¿Por qué confiar en Lucio? ¿Y por qué el anillo de Máximo se vuelve de repente un símbolo mágico que inspira confianza? ¿Por qué el comandante debería obedecer al hijo de un gladiador que murió hace mucho tiempo y que ni siquiera conocieron? Y si Máximo, por ejemplo, tenía varios hijos, ¿por qué este sería el verdadero heredero? Este momento carece absolutamente de lógica y se ve terrible, pero eso no es todo. El ejército comienza el avance, pero se detiene literalmente al acercarse a la ciudad porque notan una pelea entre dos hombres. Uno de ellos, supuestamente, es el hijo de Maximus, a quien nunca antes habían visto, y el anciano funcionario negro. Y aquí surge la verdadera intriga. ¿Quién ganará en esta pelea? ¿El héroe de 25 años, Paul Mescal, o el héroe de 70 años, Denzel Washington? ¿Quieres que hable? No creo que los escuadrones de Acacia que llegaron quieran que él hable. Es la primera vez en su vida que ven a esta persona
Resumamos qué fue lo que llevó a Lucio a la victoria. Para completar la misión Salvar Roma, era necesario realizar varias acciones. Aquí tienes una guía detallada. Primero, encontrar el anillo mágico de Maximus. Es un artefacto que automáticamente te da el control sobre el ejército de 5000 soldados de Acacia. Segundo, hablar con el guardia. Pídele amablemente las llaves de tu celda. Por supuesto, estará encantado de ayudar. Tercero, entrega el anillo a las tropas de Acacia, donde su magia actúa. La gente te reconoce como líder y lanza la ofensiva. Cuarto, localiza la armadura encantada de Maximus en el Museo del Coliseo. Incluye la espada mágica de Maximus, que te vuelve invencible según las reglas del género. Quinto, derrota al jefe final. Resulta ser nada menos que un funcionario afroamericano de 70 años. Enfréntalo y serás el ganador y el salvador de Roma. El costo de esta salvación fue perder la lógica, la coherencia y la base conceptual de la primera película. En realidad, Gladiador 2 podría haber sido una secuela digna. La película realmente tiene potencial, dramatismo, escenas a gran escala y temas interesantes que podrían haberse explorado mucho más a fondo. Pero el problema clave de la película es Lucio, el hijo de Máximo. Si simplemente hubieran eliminado a ese personaje, la película podría haber sido mucho mejor. En la película ya existen personajes que pudieron asumir el legado ideológico de Máximo. Devolver a Roma su gloria y honor al imperio. Los emperadores mueren también. Pedro Pascal es el héroe y además de actuar convincentemente, comparte el espíritu de lucha por los principios de Máximo. Él se ve y actúa mucho más impresionante que Paul Mescal, quien simplemente no alcanza el nivel de un protagonista. También es digno de atención el personaje de Denzel Washington, quien plantea cuestiones complejas sobre el poder y la moralidad. El linaje no te hace emperador. El poder se toma y mantiene por la fuerza. ¿Estás listo? El conflicto entre él y Pascal pudo ser el eje emocional de la película, manteniendo al espectador interesado hasta el final. Pero como alguien dijo, Ridley Scott no deja que nadie arruine su legado. Prefiere hacerlo él mismo, y la película Gladiador 2 es una prueba clara de ello. Por cierto, cuando Lucio llamaba a sus hombres a la batalla, dijo la siguiente frase: Donde está la muerte, nosotros no estamos. Donde estamos nosotros, no hay muerte. Pero si quieren más reseñas de películas y series históricas, háganmelo saber dando like a este video y escribiendo en los comentarios. ¿Qué película o serie les gustaría que reseñara? Tal vez la serie Roma o la película Troya con Brad Pitt. Revisen su suscripción y activen notificaciones para no perderse estos videos.